Como sabéis, seguimos en el libro de Hechos y vamos a continuar el siguiente fragmento que esta mañana vamos a ver juntos. No sé, a veces el libro de Hechos parece como una serie, ¿no? Hay personajes que en cada una de las etapas se repiten y en el texto que ha leído Mariló y que vamos a ver esta mañana, pues hay un personaje que ya no es conocido, que lo conocimos no solamente el domingo anterior, sino mucho antes, cuando hubo el problema en la iglesia de Jerusalén. Sí, es Felipe. Así que hoy vamos a ver juntos este trocito de Hechos donde Felipe se encuentra con otro nuevo personaje, este eunuco etíope, ¿vale? Como sabéis, como Nico recordó el domingo anterior, la Biblia, sobre todo en los relatos históricos, eh, nos cuentan historias de personajes y a través de la historia de esos personajes y de la manera que están viviendo en el momento actual donde está el relato, el Espíritu de Dios está transmitiéndonos, nos está enseñando aspectos que tienen que ver con aspectos morales o cuestiones morales, hay lecciones y en este caso también va a ocurrir lo mismo. De hecho, una cosa que hace la Biblia muy a menudo es utilizar los contrastes, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque es importante que pensemos que este relato viene justamente a continuación del anterior, como es lógico. Y en el anterior está Felipe con Simón el mago y en este relato Felipe está con este nuevo personaje, ¿vale? Bueno, vamos a empezar viendo cómo comienza, cómo comienza este relato, ¿no? Es curioso cómo empieza esta historia que va a vivir Felipe. Pero me gustaría que antes pensásemos algo, ¿vale? Pensásemos juntos algo. Imaginaos que, imaginaos que de pronto la iglesia del cónsul empieza a crecer. Esta iglesia comienza a crecer. Empieza a llegar gente nueva, y no estoy hablando de gente que venga de otras congregaciones, sino gente que de pronto empieza a conocer a Cristo. Empezamos a tener contactos aquí en el barrio, traemos amigos, y hay un montón de gente que empieza. Somos nosotros partícipes de un cambio sobrenatural en la vida de esas personas. Y vemos a gente entusiasmada, gente totalmente deseosa de conocer a Jesús, de conocer qué es lo que Él ha hecho, de tener un encuentro real con Dios, ¿no? Y hay un crecimiento tremendo. Y un domingo, Jorge y Nico y David se ponen de pie aquí y os dicen, bueno, tenemos que deciros algo. Vamos a dejar esta iglesia porque Dios nos ha dicho que tenemos que irnos a Belchite. Seguro que este pueblo nadie lo conocía. Belchite. Es un pueblo en Zaragoza totalmente desolado, no hay nada. Así que tanto Jorge como yo como Nico nos levantamos y decimos, nos vamos a ir aquí. Dios nos ha dicho que nos marchemos aquí, que dejemos todo esto tal como está y que nos marchemos a este lugar, ¿no? Esto justamente es así como empieza el relato de este es el punto de partida del relato de lo que está viendo Felipe. Acordaos que Felipe venía de Samaria y en Samaria lo que había ocurrido es que la gente se estaba convirtiendo a porrillo, o sea, estaba teniendo un éxito tremendo. De hecho, Felipe era una de las personas principales que estaba en medio de toda esta situación y aquello o sea, imaginaos, ¿no? Felipe era el Billy Graham del momento, era una persona que era reconocida, era una persona que tenía relación, estaba al frente, era quien predicaba, era quien discipulaba, era quien bautizaba. Y imaginaos la posición que tenía Felipe, ¿no? Obviamente Felipe era alguien que recibía la atención de los demás, ¿no? Dios lo estaba usando allí. Digamos que Felipe actualmente sería un influencer, tendría la cuenta de Twitter petada de tweets y de mensajes. Seguramente todo el mundo le quería invitar en Facebook a que fuese amigo suyo, fotos en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquiera que viese a Felipe diría, tío, tú eres un crack. O sea, Dios te está usando, realmente tú estás siendo una persona de utilidad, realmente eres imprescindible, eres necesario aquí, ¿no? Una carrera exitosa en el ministerio podría parecer. Pero Dios, y esta es una expresión que encontramos muchas veces en la Biblia,
Vemos una situación y a continuación, pero Dios. Esta pequeña palabra que contrasta tanto, ¿no? Dios tenía una intención y una idea totalmente diferente, ¿no? Dios tenía la intención de romper los planes y las perspectivas de lo que todos nosotros esperamos, incluso de Teófilo que está leyendo este relato. Dios dice, en el versículo primero, en el versículo 26, dice que le dice a Felipe, y lo voy a transliterar, le dice a Felipe, mira Felipe, deja tu iglesia, deja tu ministerio exitoso y vete a un sitio desértico donde no vas a encontrar prácticamente a nadie. Esto último, de que el sitio donde iba Felipe era desértico, no lo dice Felipe, lo dice Lucas. O sea, está escrito en la mayoría de las Biblias, está entre paréntesis, porque se trata de algo que Lucas quiere dejar ahí reflejado. Lucas quiere que Teófilo entienda que Dios envía a Felipe a un sitio donde prácticamente no iba a encontrarse a nadie. Felipe venía de un sitio que estaba a tope de gente, ¿no? Y a nuestro ojo esta petición puede ser ridícula totalmente, ¿no? Cualquier persona que esté en el ministerio y reciba un mensaje de este tipo concluirá de que esto es ridículo. El punto es que hasta podríamos interpretar que se trata de algo que Satanás está tratando de hacer para evitar que el ministerio sea fructífero, quitar a alguien que está realmente influenciando a la gente y la gente se está convirtiendo a través de ellos, ¿no? De hecho, cualquier líder exitoso respondería diciendo que esto va en contra de la voluntad de Dios e incluso diría, ahora no, Señor, no me saques de aquí, estoy en el cielo, no me lleves de aquí, si estoy en el... O sea, estoy realmente siendo partícipe de algo increíble. Tú no puedes querer que yo me marche de aquí, ¿no? O incluso buscar un montón de excusas, ¿no? Pero la gran realidad es que la Biblia nos sorprende constantemente, ¿no? Dios lleva mayormente, la mayoría de sus planes y de sus cambios en nosotros y en su iglesia lo hace a través de circunstancias que parecen extrañas e ilógicas. Y como he dicho, la Biblia está llena de situaciones y de relatos y de personajes que nos hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Abraham. Dios coge a una persona que está adorando ídolos para, a partir de su descendencia, crear un pueblo para él mismo, ¿no? O incluso, es muy curioso cómo Dios, en la cultura judía, los primogénitos eran los que merecían tener todos los privilegios, y cómo Dios cambia esto en muchas de las familias donde Dios escoge al menor, ¿no? Sabemos el caso de Jacob y otros muchos, ¿no? Incluso cómo Dios utiliza a personas débiles para llevar a cabo planes de cambio en una nación, para transformar a naciones, para transformar al mundo, ¿no? De hecho, los discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores, no eran personas que fueran muy letrados, ¿no? Incluso, digamos que el extremo de la locura es Dios utiliza a un ser humano, a su hijo encarnado en un ser humano, para que sea matado en una cruz y a través de eso mostrar su poder. Es una locura. Como dice Pablo, para los judíos era una piedra de tropiezo porque no podían entenderlo, y para los griegos era locura. Esto es una locura. Pero Dios hace cosas locas constantemente, ¿no? Lo que sí sabemos, o mejor dicho, lo que vemos en el texto es que cuando Felipe recibe este llamado, ¿no? El texto dice que el ángel de Dios, posteriormente dice que Felipe recibió instrucciones del Espíritu Santo. Básicamente Dios habló a Felipe, ¿no? Fue Dios quien habló y quien mandó a Felipe, ¿no? Pero Felipe no sabía mucho, sabía que era un camino desértico, que no iba a haber personas, que no iba a haber gente, y también sabía que tenía que recorrer 80 kilómetros aproximadamente. Es decir, Felipe, para llegar a ese lugar, tenía que ir andando, no había metro, no había autobús, no había medio de transporte, incluso este tipo de personas no tenían acceso a un caballo ni nada porque no tenían capacidad económica, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Felipe responde a este llamado de Dios sin ni siquiera rechistar? ¿Por qué Felipe no se para y, bueno, Señor, ¿por qué me mandas aquí? ¿No? De hecho, hay una historia similar en la Biblia, ¿os acordáis de Jonás, no? Dios hace algo prácticamente igual. Dios se acerca a Jonás y le dice, mira, Jonás, tienes que irte a Nínive porque yo quiero que este pueblo tenga la oportunidad de salvarse de la destrucción, ¿no? Ese era el objetivo de Dios, ¿no? Porque el pueblo de Nínive eran asesinos, no es que Dios no fuera justo con lo que tenía en mente hacer, sino que Dios estaba siendo misericordioso al darle una oportunidad de arrepentirse. Sabemos que Jonás no va, que luego al final va,
Finalmente Jonás va por causa de las consecuencias, que no quería seguir sufriendo, porque Jonás odiaba que Dios tuviese misericordia de ellos y no de su propio pueblo. Es decir, en el fondo Jonás lo que tenía era envidia de que Dios fuera bueno, y no soportaba que Dios pudiera ser bueno con alguien que no fuera el pueblo de Israel. Pero quiero volver a la pregunta, ¿por qué Felipe no cuestiona a Dios? ¿Por qué no le cuestiona esta cosa tan ridícula que le está pidiendo? Y la clave está en lo que el libro de Hechos nos dice de Felipe. El libro de Hechos nos dice desde el principio que Felipe era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Es decir, la identidad de Felipe no dependía de sus éxitos personales. No dependía de su éxito en el ministerio. No dependía de la cantidad de gente que él podía afectar, la cantidad de gente que podía acercarse a él o reconocerlo, sino que su identidad estaba alimentada por su satisfacción en Dios. No necesitaba el reconocimiento de los demás y la aceptación. Como he dicho, Felipe es capaz de responder así no porque él era mejor que nadie, sino porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. Él estaba satisfecho y vivía a la luz de lo que el Evangelio decía de él, ¿no? Hasta aquí este llamado un poco extraño de Felipe, ¿no? Pero la historia continúa y sabemos que Felipe es enviado a ese camino poco transitado, ¿no? Y allí se encuentra con un personaje, se encuentra con alguien, ¿no? ¿Quién era esta persona con quien se encuentra Felipe? Bueno, está claro, Lucas lo deja registrado en los versículos 27 y 28 y me gustaría que viésemos algunas características de este personaje. Es importante, igual que en el texto anterior era importante ver quién era Simón, vamos a ver quién era este personaje, ¿no? Este personaje que venía de Etiopía, ¿no? Y lo primero que podemos darnos cuenta es que era alguien que venía desde muy lejos. Era alguien que venía desde muy lejos. Dice que venía, era etíope, y la distancia entre Etiopía y Jerusalén, en línea recta, serían en aquella época unos 1500 kilómetros. Obviamente no existían los aviones, así que había que bordear toda la costa para llegar hasta Etiopía, y teniendo en cuenta que no se viajaba en medio de transporte y haciendo un cálculo por encima, yendo en caballos, etcétera, etcétera, el viaje podía ser de unos cuantos meses. Podía ser de unos cuantos meses. Imaginaos preparar un viaje de unos cuantos meses, buscar a personas que te acompañen, buscar las provisiones, tener en mente lo que suponía ir y volver a Jerusalén desde Etiopía, ¿vale? Eso es una de las cosas que podemos ver en este personaje. Lo segundo, que era un eunuco. Eso quiere decir que era una persona que probablemente no fuese muy bien acogida en el judaísmo. ¿Por qué? Bueno, la ley judía en Deuteronomio prohibía que personas con un defecto o con una amputación en sus partes sexuales no podían ser aceptados por el pueblo de Israel. De alguna manera, esta persona tenía una tara que no podía aceptarse dentro de lo que era el judaísmo, ¿no? Aunque después en el libro de Isaías, Dios extiende la promesa a todo el mundo, ¿no? Incluyendo en este caso a los eunucos, ¿no? Pero aún así él era extranjero, era de fuera y además eunuco. Y como mucho lo que podía ser era prosélito, es decir, alguien simpatizante del judaísmo. De hecho, este tipo de personas no tenían la posibilidad de poder entrar a los lugares en el templo donde los judíos sí podían entrar. Y el templo era el lugar de encuentro con Dios. Por lo tanto, estas personas no tenían posibilidad de acceder, igual que los judíos, a tener una relación con Dios. En el Antiguo Testamento no es como ahora, o sea, no estaba el Espíritu Santo, no podíamos tener una relación directa, no se podía tener una relación directa con Dios, estaban los sacerdotes, estaban todos estos sacrificios, y por lo tanto la única forma de tener un contacto con Dios era a través del templo, ¿no? Y este tipo de personas no podían tenerlo, ¿no? Es más, incluso los primeros cristianos que habían escuchado a Jesús hablar que ya no existía el pueblo de Israel único, sino que el evangelio era algo que estaba abierto a todo el mundo, incluso estos cristianos tendrían bastantes luchas a la hora de aceptar a alguien que fuera eunuco y además etíope, ¿no? ¿Qué más cosas nos informa el texto? Nos dice también que era alguien que tenía la vida resuelta. Era una persona, era un alto oficial, dice el texto, de la reina de Etiopía y guardián de los tesoros de la reina, ¿vale? Este tipo llegaba a fin de mes.
y ahorraba y le daba para ahorrar. O sea, era una persona que tenía, no solamente tenía un buen puesto de trabajo, sino que tenía todo lo que pudiera querer. Él tenía absolutamente todo, ¿vale? Y posiblemente fuese el tesorero o el ministro de Hacienda, y seguro muchos de nosotros nos gustaría tener ese puesto de trabajo, ¿eh? Ser, ser ministro de Hacienda, ¿no? Y tener luego un sueldo vitalicio o algo de esto, ¿no? Que tanto le gusta luego a los políticos tener. ¿Qué más cosas sabemos de este hombre? Bueno, sabemos que también era un hombre que tenía admiración por el Dios de los judíos, porque el texto nos informa que venía de Jerusalén, venía de adorar, ¿vale? Venía de adorar. Eh, por lo tanto, no solamente era alguien que tenía curiosidad, no era una persona que solamente tenía curiosidad. De hecho, entender que había viajado hasta allí, eso también nos informa de que tenía bastante interés por estar allí. Tenía bastante interés por hacer lo que fue a hacer allí, ¿no? Imaginaos pedirle, ir a la reina y decirle, mira, vengo a pedir una excedencia de varios meses, ¿no? Un ministro de Hacienda, alguien que tenga una responsabilidad, cómo se consigue eso? Este hombre seguramente tuvo que hacer un gran esfuerzo para lograr tener este periodo de tiempo de poder salir fuera. Y por último, sabemos que era una persona culta, era una persona que estaba leyendo en voz alta. Esto era algo que las personas en la antigüedad, ahora todo el mundo le molesta que alguien haga ruido al lado de uno. El mundo va con auriculares, con el móvil. En aquella época era común que la gente hablase en voz alta. Y es interesante que este hombre dice que estaba leyendo el libro de Isaías. Ese libro no lo pudo comprar en Amazon, no existía Amazon. Sino que para conseguir, o sea, imaginaos, no existía la imprenta. Los libros se copiaban a mano. Y este hombre, que no era judío, tenía una copia del rollo de Isaías. Este hombre tuvo que hacer malabarismos para conseguir este libro. O sea, no sé cómo lo lograría, ¿no? Si tendría que pujar, pero seguramente le costó una fortuna. Pero él lo tenía en sus manos y lo estaba leyendo. Y era suyo, era de su propiedad, ¿no? Otra cosa interesante es que el texto dice también que este hombre no entendía bien lo que estaba leyendo, pero seguía leyéndolo. No sé, vosotros cuando cogéis un libro y a lo mejor empiezas a leer las primeras páginas y dices, esto ya no lo entiendo, y sobre todo los de matemáticas, esto es profundo, o algún libro de filosofía, si habéis leído alguna vez. Pero este hombre continuó leyendo porque tenía realmente interés por saber qué ponía ahí, quería saber lo que ahí ponía, ¿no? Así que en resumen, este eunuco del cual, por cierto, no conocemos su nombre, sabemos que era un eunuco y que venía de Etiopía, poco más, era una persona que aun disponiendo de un buen trabajo y una buena residencia, además de inteligencia y todo lo que pudiera querer una persona, tiene una necesidad. Tiene la necesidad de buscar y de conocer al Dios de los judíos. Esta era su motivación. Esta es lo que lo empujó a hacer todo lo que había hecho. Y me lleva justamente a que nos preguntemos si realmente nosotros tenemos un profundo deseo de encontrarnos con Dios como este hombre. ¿Realmente vemos nosotros el reflejo en nuestra vida de esta persona, ¿no? De ser capaz de entregar todo lo que entregó, ¿no? O valorarlo menos y valorar más. La intención de encontrarnos con este personaje tan enigmático del cual estaba leyendo y no entendía el eunuco, ¿no? Realmente buscamos ese deseo, esa necesidad, tenemos ese interés de encontrarnos de tener un encuentro y experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Es una buena pregunta, llega el momento, ¿no? Bueno, lo que sí sabemos que lo siguiente que ocurre en el relato es que Felipe es impulsado por el Espíritu de Dios a que se vaya cerca de este carruaje, ¿no? Felipe llega allí y se encuentra, ve un carruaje y Dios le dice, mira, Felipe, ahora lo que tienes que hacer es acercarte a esta persona. Acércate. Me resulta muy curioso que Dios... O sea, normalmente Dios cuando llamaba a un profeta le decía, mira, te voy a decir lo que tienes que decirle. Y Dios le comunicaba cuál era el mensaje. Y el profeta iba al pueblo de Israel y lo comunicaba. O iba a otro pueblo y lo comunicaba. Pero en este caso Dios le dice a Felipe que vaya y se acerque. Acércate, no hagas nada más, ¿no? Así que Felipe lo que hace es se acerca y hace tres cosas muy interesantes. Lo primero que hace Felipe es va corriendo, responde a Dios de forma automática y rápidamente. Felipe no quiere perder la oportunidad.
Felipe no quiere perder la oportunidad de que este hombre pase de allí. Lo segundo que hace es escuchar. Se queda allí y escucha. Se da cuenta de que este hombre está hablando, de lo que está hablando, qué es lo que está tratando. Y lo tercero que hace es hacerle una buena pregunta. Le hace una buena pregunta. Y en muchas ocasiones nosotros, cuando tratamos de hablar de Jesús a otras personas, estamos más preocupados de, a lo mejor, ametrallarlos, de convencerlos, de explicarle el Evangelio. Estamos más ocupados y preocupados en hacer eso que no escucharlos primero. Obviamente es importante que las personas conozcan lo que Cristo ha hecho por ellos. Es importante, es necesario. Sin eso no pueden ser, no pueden abrazar a la realidad de su condición y a la realidad del amor de Dios en Cristo. Pero es importante escuchar a las personas y no ser rápidos en hablar. ¿Por qué? Si somos coherentes con lo que la Biblia dice del ser humano, con la antropología que dice que la Biblia expresa respecto al ser humano, es todo ser humano está buscando de una o de otra manera algo que necesita y lo está buscando en el lugar equivocado. Y escuchar, entender y hacer buenas preguntas nos va a permitir conectar el Evangelio con las circunstancias y la vida de las personas. Y no estoy diciendo que cambiemos el mensaje del Evangelio, sino que lo conectemos con la realidad de las personas, que lo hagamos, busquemos una contextualización, ¿no? De hecho, esto no me lo estoy inventando yo, esto es algo que la Biblia muestra en muchas ocasiones. Es verdad que hay momentos donde el Evangelio es predicado en masa, pero hay en muchos momentos donde Jesús mismo se acerca a las personas, la mujer samaritana, y le habla de la necesidad del Evangelio y se lo inyecta en su situación, en su vida. Busca la relevancia del Evangelio en su vida, no porque el Evangelio sea irrelevante, sino porque la persona no entiende su necesidad de Jesús. Así que quizá nuestra mayor tarea en este aspecto debería ser pedirle a Dios y orarle a Dios para que nos dé pasión y oportunidades y sensibilidad para ver estos momentos especiales, estos encuentros como Felipe tuvo con el eunuco, ¿no? Y que nos convirtamos en herramientas útiles en sus manos, ¿no? Para llevarle esperanza y la salvación de Cristo a otras personas. Una vez que Felipe hace esta pregunta al eunuco, el eunuco le responde a esta pregunta, ¿no? Y es curioso en este diálogo cómo el eunuco lo que hace es invita a que Felipe suba, ¿no? Dice que el eunuco invitó a Felipe a subir y a sentarse con él, ¿no? Y en el original, no solamente el eunuco le dice a Felipe, venga, vale, sube, venga, te dejo que suba, sino que en el original el verbo que se utiliza es un verbo que implica insistencia, le ruega. Felipe le rogó, por favor, sube, por favor, necesito que subas y me explique esto, necesito saber cuál es el sentido de esto que estoy leyendo. Necesito saber, como decía, este personaje tan extraño, tan misterioso, que no sé, del cual habla Isaías 53, ¿no? Viendo el corazón y cómo se manifiesta la actitud de este etíope eunuco, nos damos cuenta de que esto muestra cuál era el interés de esta persona real. ¿Qué es lo que esta persona estaba buscando, ¿no? Así que vemos que Felipe no solo le explica a quién refería el pasaje de Isaías, no solamente Felipe se siente y dice, bueno, te voy a decir, Isaías 53 está hablando de Jesucristo, no. Por el contexto, vemos que Felipe le comparte, y por lo que dice el texto, es que le comparte a través de ese fragmento del Antiguo Testamento, le habla de Jesucristo, le habla de la persona de Jesucristo. Pero no solamente le habla de la persona de Jesucristo, sino que hace lo siguiente, tal como dice este comentarista, habla de la predicación eficaz de Felipe, ¿no? Dice que esta consistió en explicar quién era Jesús, quién era él, quién era esta persona. Como Cordero anunció su muerte, Jesús, y lo que él ha hecho por nosotros. Como oveja a la muerte fue llevado. Explicar quién es Jesús y qué ha hecho él por nosotros es la esencia del Evangelio. Esto es lo que hizo Felipe. Felipe le presentó el Evangelio y le dijo, está bien, este es Cristo de quien habla Isaías 53, pero no se quedó ahí, sino que le explicó por qué que es Cristo, que es el Hijo de Dios, que es el escogido de Dios, por qué fue
enviado a la muerte, y qué consecuencias tenía eso para su vida. Así que después de escuchar el Evangelio, sigue contando el relato que encontraron agua en medio de una zona desértica y el eunuco le dice a Felipe que quiere ser bautizado. Le dice, yo, ¿qué problema hay? O sea, ¿qué problema hay que yo me bautice, no? En cierto sentido, quizá parecido a Simón, pide ser bautizado y Felipe lo bautiza. El bautismo sabemos que es la manifestación de algo que ha pasado ya dentro del corazón. Es algo que ha pasado dentro de mí. O sea, bautizarme es simplemente un símbolo, una señal que nosotros llevamos a cabo porque algo ha transformado mi corazón, algo ha cambiado mis afectos, ¿no? Algo ha ocurrido. El Evangelio implica, y de hecho el bautismo implica que he reconocido que soy mucho peor de lo que pienso, pero mucho más amado de lo que merezco. Eso es lo que implica cuando uno es bautizado, que uno ha aceptado esta realidad. Por eso, la conversión no es una decisión, sino es una convicción. No tomo yo la decisión de aceptar a Jesucristo, sino que estoy convencido de que mi única esperanza es Jesucristo. Esa es la verdadera conversión. Convertirse no es arrepentirse y creer solo, sino que arrepentirse y creer es el resultado de entender cuál es el estado de mi corazón. ¿Qué es lo que Dios dice de mí, no? Es utilizar la Biblia como una máquina de rayos X, que ya hemos dicho muchas veces, y que me muestre realmente lo que hay dentro de mí. Que saque esos aspectos tan ocultos de mi persona y que yo pueda reconocerlos. Y que pueda entender que no solo hago cosas malas, sino que me duela cuál es mi condición ante un Dios que me ha dado, que ha dado a su Hijo por mí, ¿no? Como decía, este relato es muy paralelo, muy parecido al de Simón, porque ambos reciben el Evangelio, ambos se bautizan, ¿vale? Pero hay una gran diferencia, y es lo que quiero compartir ahora en este último punto del mensaje, que para mí es la clave justamente, y la diferencia entre la conversión, la falsa conversión de Simón, y la conversión de este hombre, ¿no? La clave es una pequeña palabra, una palabra muy pequeñita en uno de los últimos versículos. La clave es el gozo. Dice el texto que cuando Felipe bautizó al etíope y se levantaron de las aguas, Felipe se fue. El etíope no pudo seguir a Felipe, pero el etíope se fue con algo que no tenía. El etíope tenía todo, pero había algo que no tenía y que recibió cuando estaba con Felipe, y es el gozo. El gozo es algo que todos nosotros buscamos, perseguimos, nos peleamos, gastamos dinero, esfuerzo, todos queremos vivir gozosos, ¿vale? Pero el gozo no es algo solo superficial. De hecho, no es algo que solamente las personas que conocen a Cristo por primera vez viven y experimentan, sino que es algo que Dios nos invita y nos llama a buscar de forma intencional. O sea, hemos sido llamados a vivir justamente en ese gozo, ¿no? Hay unos cuantos textos, 2 Corintios 13:11, Filipenses 2:18, Filipenses 4:4, 1 Pedro 4:13, y hay algunos más, donde Pablo especialmente a todos los creyentes le dice, está bien, tenéis que vivir con ese gozo. Prácticamente está como obligándolos, ¿no? Qué curioso que Pablo le obligue a que vivan de una forma que yo no puedo obligarme a ser feliz, ¿no? Es una respuesta, es una experiencia, es un resultado, ¿no? Pero es el llamado, ¿no? Ese gozo de experimentar con intensidad algo, y todo ser humano, como he dicho, busca de forma, todos buscamos esto, todos buscamos, cuando nos compramos cosas nuevas, cuando preparamos nuestras vacaciones, cuando nos casamos, cuando buscamos una novia, cuando buscamos un trabajo, cuando buscamos que nos toque la lotería, todos buscamos la felicidad y la alegría que eso produce, ¿no? El gozo que buscamos. Pero realmente el gozo
bíblico no es superficial, no solamente la felicidad, no solamente un sentimiento que se evapora, no solamente la felicidad, aunque sí la incluye, sino que el gozo bíblico es, como decía, el resultado, un resultado que se produce en el ser humano, que produce en el ser humano la capacidad, perdón, de poder vivir con plenitud, agradecimiento y satisfacción plena en lo que Dios ha hecho a través de Jesús. O sea, el gozo, como decía, no es solamente que hoy me levanto feliz y contento y estoy sonriente. No, el gozo es una forma de vida. Es una forma de vida. Es una forma de entender la vida. Es una forma de vivir con satisfacción. Es una forma donde yo puedo vivir dando en vez de robando cosas. Y amor sobre todo. No es un estado de insensibilidad a lo que me rodea, sino que es todo lo contrario. El gozo que Dios produce me permite tener una percepción nueva a la hora de vivir. No sé si conocéis vosotros, seguramente os sonará, ¿no? Martín Lutero. ¿Quién no conoce a Martín Lutero? Uno de los personajes más importantes de la Reforma, entre otros muchos, ¿no? Este hombre que escribió las 95 tesis, llevamos, el año pasado estuvo todo el año celebrándose el 500 aniversario de la Reforma. No sé si os habréis dado cuenta, habréis enterado, ¿no? Pues prácticamente no se ha dicho por ningún sitio, ¿no? La cuestión es que de este hombre hay veces que solamente se conoce el aspecto de estas 95 tesis y de su valentía, etcétera, etcétera. Pero este hombre tuvo un proceso de conversión bastante llamativo, ¿no? Y bastante brusco. Él era un estudiante iba a ser abogado, eso es lo que quería el padre, que fuera abogado, pero en un momento determinado, un día de tormenta, vive una situación bastante dura, casi un rayo le da, acaba en el suelo, muerto de miedo, a punto de morir, y él le promete a Dios que si lo salva, que él se hace monje. Eh, se hace monje, ¿vale? Se enrola con los monjes agustinos, y Lutero era un hombre que se tomaba muy en serio la santidad de Dios, ¿no? Al punto de que era consciente de que no podía pasar un día sin pecar. Eh, por lo tanto, la mayoría de monjes se confesaban cada 2, 3 días, una vez a la semana. Lutero se confesaba todos los días y algunas veces 6 horas. Al punto de que al confesor muchas veces le decía, mira, no vengas a confesarme pecados pequeñitos, o sea, confiésame un parricidio, un asesinato, pero ya está bien, no me sigas molestando. Lutero, por causa de que había estudiado abogacía, conocía muy bien cómo funcionaba la legalidad. Y cuando él leía el Antiguo Testamento, entendía cuando se hablaba del Dios justo. Él examinaba el gran mandamiento que todos los conocemos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él se preguntaba, bien, este es el gran mandamiento, pero ¿cuál es la gran transgresión? Y muchas personas, muchos de nosotros acabamos concluyendo que la gran transgresión son pecados grandes, vistosos, pero lo que Lutero concluyó, y espero que todos concluyamos, es que si el gran mandamiento era amar a Dios, la gran transgresión, el peor de los pecados, es no amar a Dios. No amar a Dios. Lutero se dio cuenta de que era incapaz de amar a Dios, que no podía pasar más de 5 minutos sin amar otra cosa antes que a Dios. Ninguno de los que estamos aquí cumplimos esto, ninguno de nosotros. Quizá superficialmente nos podemos convencer de que, bueno, sí, yo amo a Dios. Bueno, es verdad, pero es que es imposible, nadie puede amar a Dios. Entonces, bueno, Dios tiene que bajar el listón, si no, nadie puede cumplir esto, ¿no? Nadie es perfecto. Pero Lutero era diferente. Lutero tenía una clara conciencia de quién era Dios y una clara conciencia de las demandas de la ley. Y llegar a entender esto le producía tormento, le producía pánico, ¿vale? ¿Qué hizo que Lutero cambiase?
Bueno, Lutero tuvo un encuentro con la gracia de Dios. El eunuco no tenía rayos ni truenos, pero el eunuco tuvo un encuentro con la gracia de Dios. El eunuco se encontró con un Dios que lo amaba. Y Lutero, de la misma forma, fue liberado de vivir de esa manera cuando descubrió que la justicia de Dios se revela en Cristo. No en lo que nosotros hacemos. No en los intentos de ser como el eunuco, alguien religioso, ir a Jerusalén y adorar a Dios, sino en tener un encuentro con la gracia de Dios. Después de la conversión, Lutero escribió lo siguiente, dijo: si tienes una verdadera fe en Cristo como tu Salvador, entonces tienes un Dios de gracia, porque esa fe te guiará hacia el corazón y la voluntad de Dios, abriéndote sus puertas para que conozcas la gracia pura y el amor desbordante. Ver a Dios en fe es que veas su fraternal y compasivo corazón en el cual no hay ira ni falta de gracia. El que ve a Dios como airado no ve en él correctamente, sino que mira a través de una cortina como si una nube negra se le hubiese puesto frente a su rostro. A veces nos acercamos a Dios así. Hay dos formas de acercarnos a Dios: con indiferencia, con, bueno, Dios bajará el listón. Y hay otra forma de acercarnos a Dios, es: no soy digno de que Dios me perdone. Y las dos son equivocadas. Así que vivir con gozo es la consecuencia de entender, aplicar y apropiarme diariamente del Evangelio. Y vivir así no solamente va a producir cambio en mi vida, sino que me va a permitir disfrutar de lo que Dios me ha dado. O sea, voy a vivir de una forma totalmente diferente a como vivo ahora. Voy a poder disfrutar de los regalos, como comentaba Rubén en este libro. Los regalos que Dios nos da, si no los vivimos a través de su gracia, a través de su poder, a través de su incondicionalidad y su perdón, finalmente lo utilizaremos como nuestros Mesías. Vivir con gozo significa que tu alma siente una profunda atracción hacia tan increíble ser, hacia Dios, una atracción, una necesidad hacia Él, una necesidad de buscarlo y de estar más y más con Él. Esto está tomado de nuestra página web y tiene que ver con justamente lo que estoy diciendo. Este hombre eunuco experimentó el Evangelio de una forma real y verdadera, y esto es uno de nuestros grandes valores, de nuestros grandes deseos, lo que buscamos, lo que anhelamos. Y dice nuestro valor, dice el valor, una de las cosas, dice que experimentar el Evangelio implica que poco a poco se comienza a producir dentro de nosotros una nueva identidad, basada no en nuestro éxito o en lo que somos o podemos ser y hacer, y para parecer grandes personas, sino en disfrutar la incondicionalidad del amor de Dios a pesar de nuestros éxitos o fracasos. Y todos hemos sido invitados a vivir así. Todos hemos sido creados para vivir así. Realmente estamos viviendo fuera, o sea, estamos deshumanizando la vida cuando no vivimos conforme a lo que Dios quiere compartir con nosotros. Seguro que pensarás que tú no eres como el etíope, que no eres tan insistente, no tienes ese deseo de tener un encuentro con Dios, que tienes mucho altibajo, ves los sacrificios de este hombre y no crees que lo puedas hacer, que estás lejos de ser como esta persona. Yo, si miro mi vida, estoy igual, estoy en la misma línea que tú. Pero quiero terminar diciéndote algo. En esta historia no solamente está el eunuco y Felipe. Esta historia empieza con alguien. Empieza con Dios. Empieza con Dios. Continúa con Dios y termina con Dios. El protagonista real es el Espíritu de Dios trabajando para el gran propósito de Dios: salvar a personas perdidas, salvar a personas pecadoras, salvar a personas que les falta pasión por ellas, producir pasión en ellos, rescatarlos de esta forma de vivir. El eunuco podía ser un hombre religioso capaz de tratar de agradar a Dios, de sacrificar su dinero, su tiempo, su esfuerzo, pero sin la obra de Dios en su corazón, él nunca habría tenido un encuentro.
Felipe fue guiado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu de Dios ya estaba guiando al eunuco para que se encontrara con Felipe. El eunuco buscaba al Dios de los judíos, pero realmente el Dios de los judíos fue quien lo estaba buscando antes a él. Dios no espera que nosotros tengamos una experiencia religiosa con Él, sino lo que Él anhela y lo que Él quiere que nosotros busquemos y deseemos de Él es tener un encuentro profundo con su persona. Por eso, los valores de nuestra iglesia son los valores que tenemos. Por eso, estamos orando, llevamos orando 40 días. Eso es lo que buscamos finalmente. No buscamos que Dios nos convierta en una iglesia mejor, no buscamos éxito, sino lo que buscamos es un encuentro real, profundo y personal con Él. Eso es lo que buscamos, eso es lo que pedimos, eso es lo que repetiremos, eso es lo que desesperadamente le pediremos y nos recordaremos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios desea. Él quiere ser glorificado en nuestras vidas. Él necesita ser glorificado en nuestra vida. Nosotros lo necesitamos. Y eso es lo que Él está dispuesto a darnos. Así que, ¿qué os parece si hablamos con este grandioso Dios, nos acercamos a Él y volvemos a pedirle justamente esta gran realidad y esta gran necesidad que tenemos todos? Señores, es asombroso volvernos a encontrar con tu persona. Y, Señor, regálanos nuevamente el poder descubrir, sorprendernos con el gran Dios que tú eres. Descubrir y sorprendernos y convencernos, tener una convicción clara, Señor, de que justamente tú eres lo que necesitamos. No hay nada fuera de ti. Señor, queremos recuperar y magnificar nuestro afecto por ti. Queremos, Señor, molestarte para que tú, Señor, nos permitas tener encuentros especiales contigo, Señor. Que realmente podamos tener la carga que tú tienes, Señor, el deseo que tú tienes, realmente ser deslumbrados por tu presencia, Señor, que podamos realmente vivir vidas auténticas en ti y para ti. Y que esto, Señor, tenga no solo un efecto de manera personal, individual, sino como iglesia, un efecto donde estemos, Señor, un efecto en las personas que estén cerca de nosotros, donde nuestra forma de vivir, nuestro gozo esté fundamentado no en lo que tenemos, sino en ti, Señor, solamente en ti. Solamente en lo que no se corrompe, en lo que es eterno, en lo que es valioso realmente, en lo que es un tesoro y que hemos recibido no porque merecemos, sino justamente lo hemos recibido por causa de que no lo merecemos, Señor, por causa de Jesús. Señor, realmente si tú no haces algo en nosotros, Señor, realmente nosotros no podemos hacer nada. Pero tenemos la confianza de que tú estás haciendo cosas que no vemos, otras que sí vemos. Así que confiamos en ti, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, Señor. Y finalmente, todo esto, Señor, para tu gloria. Amén.